disculpas que estoy un poquito nervioso. Pero bueno, lo que Dios ha puesto en mi corazón, espero sobre todo que les haga mucho bien. Me gustaría comenzar leyendo un texto que está en el Salmo 118 y es el versículo 1, que dice así: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este salmo lleva por título Acción de gracias por la salvación recibida. Y a mí me gustaría en esta tarde compartirles acerca del término acción de gracias. Porque el cristiano que es consciente de lo que Dios ha hecho por él, no puede sino responderle con sincero agradecimiento. Y como está escrito en otro texto de la palabra, mucho ama aquel a quien mucho se le perdona. Y entre todos los hechos maravillosos que Dios hace entre nosotros y ha hecho por nosotros, creo que estamos de acuerdo en que el más importante es el perdón de nuestros pecados y la redención de nuestras almas. Y quienes estén de acuerdo conmigo, digan amén para el Señor. ¡Amén! Como dice el texto que he leído, Dios es digno de alabanza porque Él es bueno. ¡Amén! Aunque a veces la vida quizá nos haga pensar lo contrario, porque ocurren situaciones, llámense enfermedades, llámense, con perdón, desgracias que ocurren, y la lista sigue. Pero está escrito en el versículo 6 del mismo salmo que he leído: Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. La palabra está llena de promesas para el cristiano, pero hay una que podemos ver que se repite una y otra vez: yo estoy contigo. Él nunca nos deja de lado. Y eso me recuerda a una palabra que un hermano compartió hace un par de años como parte de un testimonio, que era una frase sencilla, pero que a mí personalmente me hizo mucho bien, y que decía: tranquilo, que el Papa está aquí. Yo pienso que el carácter de nuestro Padre Celestial es muy similar. Así como un padre terreno a veces se aparta un poco para darnos un poco de espacio o de independencia. Pero escuche bien, Él nunca nos desampara, Él nunca nos abandona, ni mucho menos le es indiferente las situaciones que atravesamos. De forma que podemos decir que Dios, nuestro Padre, es un buen Padre, cuyo amor y misericordia nos demuestra cada día, quizás de maneras que ni siquiera sospechamos. Recuerde una cosa: en los momentos de mayor desgarro del alma, de mayor quebranto, está escrito en el versículo 5 del Salmo 118: desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en un lugar espacioso. Me gustaría concluir diciendo: quien ama lo demuestra, y si Él nos ha demostrado tan grande amor, tan grande misericordia, constantemente podemos descansar, iglesia, en que pase lo que pase, Él sigue siendo nuestro Padre bueno. Él nunca se apartará de nosotros, y su misericordia para con nosotros jamás dejará de ser. Que Dios les bendiga mucho. Buenas tardes, iglesia, el Señor les bendiga. Bueno, yo quiero hablar de un versículo que dice Isaías, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. En este tiempo te quiero decir, iglesia, que no te rindas. Amén. Porque si indagamos en el libro, en la Biblia, podemos ver historias inspiradoras como fue la de Pablo y Silas, encarcelados y azotados en la cárcel de más adentro. Ellos le seguían cantando alabanzas a Dios, demostrando que la alegría no depende de circunstancias. David, un joven pastor, le sirvió al rey Saúl como arpista para calmarlo. Derrotó al gigante Goliat, demostrando que la fe supera los obstáculos. José, vendido por sus hermanos y encarcelado, él se mantuvo fiel a Dios y Dios lo exaltó. Job, cómo no, ya conocéis la historia de Job. Satanás desafía a Dios diciendo que Job solo es fiel porque está bendecido. Dios permite que Satanás tomara todo lo que Job tiene, de la noche a la mañana. Pierde sus ganancias, sus ovejas, su ganado, perdió a sus 10 hijos, llagas por todo su cuerpo. Lo que quería Satanás era probar a Job, que Job perdiera la esperanza, que Job probara
esa fe que tenía, esa esperanza. Porque cuando hay un ataque maligno, que el Señor lo reprenda, es que ya no tengas ganas de venir al culto, es que pierdas las ganas de orar, es que ya no te quieras hablar con tu hermano, es que te rindas. Pero tengo un mensaje para ti. Recuerda que Job lo perdió todo, pero una cosa que jamás perdió fue esa fe intacta, esas esperanzas de que solo Dios sabe las cosas, de que Dios no te va a dar una batalla que no puedas superar. Así serás tú, saldrás de la prueba lleno de confianza de Dios en tu vida. Recuerden, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a la montaña, muévete de aquí a allá, y se movería, y nada sería imposible para ustedes. No se trata de la prueba, sino de quién pone en su prueba y su fe. Recuerda, si Dios es todo lo que tienes, tienes todo lo que necesitas. Y si hablamos de estos siervos, ¿cómo no hablar de Jesús de Nazaret? Rey de reyes y Señor de señores, ya sabéis lo que pasó por nosotros. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en pecado, en quebranto, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Ya lo dice Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y de debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Puesto el gozo de él, sufrió la cruz y menospreció lo propio. El gozo de lo que iba a conseguir le hacía continuar gozoso. Para nosotros debe ser igual. El gozo de lo que nos espera nos tiene que hacer seguir adelante. Teniendo un derredor tan grande, nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Él tiene grabado en la palma de su mano tu nombre. No te rindas, iglesia. A veces son pruebas que son para demostrar la autenticidad de tu fe. Déjate perfeccionar en las manos del gran alfarero. Esto lo escuché hace mucho tiempo y quería compartiroslo. Imaginaros, ya estáis en el reino de los cielos, cara a cara con Jesús de Nazaret, escuchando su dulce voz agradable y mirando sus ojos tan brillantes. En ese mismo instante te das cuenta que Dios no era lo más importante que tenías en tu vida, era lo único. El Señor os bendiga. Buenas tardes, hermanos. En esta tarde tengo palabra de Dios para vosotros. Tengo un problema y es que cuando estoy inspirado no puedo parar de escribir y me va a hacer un poquito largo. Hoy quisiera hablarles del primer amor. Que podemos dejar el primer amor, pero podemos volver al primer amor. Qué bonito es el primer amor, ¿verdad? Simón se convierte gracias a su hermano Andrés, que halló al Mesías antes que él. Y Andrés va en busca de su hermano para presentarle a Jesús. Qué bonito, hermanos, que cada Simón tenga un Andrés en su vida. Porque el fruto de un cristiano es ir y predicar el Evangelio a toda la criatura y presentarle a nuestro Dios Todopoderoso. Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro. Pedro está en el primer amor y no falla ningún culto. Pedro sube a un monte alto y Jesús se transfiguró delante de ellos. Pedro estaba en todas las oraciones y en todas las sanaciones. Pedro andó por encima de las aguas. Pedro
fue el que dijo: ¿dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro es el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de la última cena, después de haber cantado el himno, salieron afuera al monte de los olivos, y le dijo Jesús: todos os escandalizaréis de mí en esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Mas cuando haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro, con más instante, decía: si me fuese necesario morir por ti, no te negaré. Y más todos decían lo mismo. A veces, hermanos, le hacemos promesas a Dios que nunca cumpliremos, aun el Señor advirtiéndonos, pero nos pensamos que somos más que Él. Pero más que Él no hay nadie, hermanos. Por eso, a veces es mejor callar y no prometer que prometer y no cumplir. Hasta ahora había sido todo muy bonito, pero llega el momento de la verdad. Jesús va al Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaros aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Se va un poquito más adelante a orar, después vuelve y los halla durmiendo, y le dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No velas por mí ni una hora? Y Simón le diría: maestro, ¿por qué me llamas Simón si me cambiaste el nombre por Pedro, la piedra? Y Jesús le diría: sí, pero en este momento no estás dando la talla como Pedro, porque he pedido que velaras por mí y ni una hora has podido velar. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice Lucas en el verso 44: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Getsemaní significa prensa de aceite. Era un lugar en donde las aceitunas del vecindario eran molidas para obtener aceite. Se obtenía pisando, machacando y prensando las aceitunas. Así le pasó a nuestro Dios, hermanos. Jesús entra en el Getsemaní y su alma empieza a angustiarse. Judas lo iba a traicionar, sus discípulos lo iban a decepcionar, Pedro lo iba a negar, los romanos le iban a golpear. Tenían que crucificarlo siendo inocente, tenía que cumplir, tenía que cargar con todo el pecado de la humanidad siendo santo. Y por eso tenía que sentir la ira de Dios y el desamparo del Padre. Pero eso no le importó, hermanos. A él le quisieron dar vino y mirra, pero él lo escupió, porque él dio su palabra que no iba a beber más del fruto de la vid hasta llegar al reino de Dios. Y también no lo tomó porque quería sufrir el amor por todos nosotros. Jesús, como hombre, anhelaba la proximidad, la compasión y el apoyo de sus discípulos más íntimos. Pero dice el Salmo: esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno halló. Jesús, en su momento más duro, se encontró solo, pero ¿sabéis qué, iglesia? No le importó pasar por todo eso. Él es el autor y consumador de la fe, quien por haber puesto el gozo delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. A nuestro Señor no le dio vergüenza hacerse hombre para salvarnos. A nuestro Señor no le dio vergüenza que le azotaran 40 veces menos una para salvarnos. A nuestro Señor no le dolió que se rieran de él poniéndole una corona de espinas en la cabeza para salvarnos. Cuando acabó de orar por 3 veces, ellos seguían durmiendo y les dijo: levantaos, vamos, he aquí viene el que me entrega. Cuando Judas viene a entregarlo, Pedro saca una espada y le corta la oreja a Malco.
Señor y Jesús le dice: Pedro, has caído, no has aguantado la tentación, te dije que velaras y oraras para que no cayeras en ella. Cuando arrestan a Jesús y lo llevan ante el concilio, prendiéndole, le llevan y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, por miedo y cobardía. Lo que Pedro no sabía, que alejarse de Jesús es el problema que podía tener un cristiano. Cuando se aleja de Jesús trae consecuencias. Una desconexión espiritual que lleva a la insatisfacción, vulnerabilidad ante la tentación y pérdida de propósito. Pedro está sentado fuera del patio y se le acerca una criada diciendo: tú también estabas con Jesús. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Así por 3 veces, y en la tercera, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también estabas con ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. Ay, Pedro, así como tú traicionaste a Jesús, tu acento de Galileo te ha traicionado a ti. A la tercera negación canta el gallo, y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, y pensando en eso, lloraba. Es verdad, hermanos, que Pedro lo negó, pero también os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, porque el corazón contrito y humillado no lo desperdiciará Dios. Y al ver Jesús esto, se compadeció de él, y en la resurrección Jesús manda un ángel para que le dijese a las Marías: y decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros en Galilea. Porque aunque tú pienses que ya ha acabado todo, que ya no hay solución para ti, Jesús sigue pensando en ti, sigue teniendo propósitos contigo. Pedro pensaba que ya había perdido su propósito y fue a su antigua vida. Pero donde las fuerzas del hombre acaban, Dios empieza. Porque tenemos un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, que perdonó la iniquidad y la rebelión. ¿Sabéis dónde se volvió a encontrar Pedro con Jesús? En el mismo sitio donde le dijo que lo siguiera. Lo llamó en el capítulo 5 de Lucas, en el lago de Genesaret, y lo restauró en el capítulo 21 de Juan, en el mar de Tiberias. Distintos nombres, pero el mismo lugar. Joven que me escuchas, si has caído y piensas que Dios ya no tiene cuentas contigo, sí, empieza, vuelve ahí donde empezaste, porque ahí estará tu Dios con los brazos abiertos y te pondrá en sus hombros gozoso y te dará vida en abundancia. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No viene al Padre si no es por Él. Él es la solución a nuestros problemas. Él da paz en medio de nuestra tormenta. Él es el gran yo soy. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que, hermanos, os pido que veléis y oréis para que no entréis en tentación.